estamos viendo y nos estamos escuchando bien, así que pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarme como cada martes en punto de las 10 de la mañana, horario del Pacífico. Yo estoy en la ciudad de Tijuana y cada martes desde la pandemia hacemos estos lives que duran más o menos una hora, a veces un poco o mucho más porque hay lives que duran hasta 2 horas. Y cada martes platicamos de temas que nos ayudan con la crianza en casa, nos dan un norte, como decimos en México, es como una brújula para direccionarnos de repente a dónde ir, porque criar a los niños hoy en día, la verdad es que no es nada sencillo y no es nada sencillo tampoco cuando estamos educando a nuestros niños. A lo mejor un papá que solamente él y sus niños, o también está una mamá y solamente a sus niños. La verdad es que esto es muy complicado y hoy vamos a platicar de el apego, el lazo más importante de un niño. Y yo te platicaba que estos lives los hacemos desde la pandemia para acá, cada martes en punto de las 10 de la mañana, y platicamos de temas que son completamente importantes para que nos ayuden a educar a nuestros niños. Recuerden que estos temas son solamente informativos, pero no sustituyen para nada un proceso psicoterapéutico, porque pues a eso sí habría que acercarnos de manera mucho más específica. Y hoy vamos a empezar junio con este tema que es sumamente importante porque sí queremos platicar un poco acerca de papá, para decirle a papá que el apego que tú haces con tu hijo, con tu hija, es uno de los apegos más fuertes, incluyendo también el de la mamá, y que eh, deja una huella enorme y no estar tan bien. Hoy este tema, pues no es específicamente de papá, también funciona también con mamá, pero quiero platicarte qué pasa o por qué cuando hablamos de apegos es esta figura cuidadora que acompaña al niño, que lo educa, que lo cuida, que lo alimenta, que atiende sus necesidades, pero que también emocionalmente está ahí. ¿Y qué pasa cuando no está ahí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque esta sí es una razón de consulta para mí, que cuando papá a veces no está o mamá trabaja mucho, y es justamente esto. Recuerdo mucho una llamada llaman papás o me escriben para pedir informes, y recuerdo mucho de una llamada de un papá que estaba llorando y él decía: Mónica, necesito ayuda porque eh, tengo un apego con mis hijos, pero quisiera poder vincularme de una manera muy fuerte. Han pasado muchas cosas en casa y ya no tengo dirección para dónde ir y quiero volver a encontrar justamente el hilo con mis hijos para poder hacer otra vez que esta conexión con ellos aparezca, porque siento que ya no la tengo, ¿ok? Y eso me han llamado papás, me han llamado mamás, me han llamado incluso también los abuelos como parte de cuidadores, y eso es algo que voy a platicarte para que tú veas qué tanto estamos construyendo apegos saludables con nuestros niños, y si sientes que no, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿cómo lo fomentamos? ¿Cómo lo empiezo a trabajar en casa? Así que bienvenido, bienvenida mamá y papá. Yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego pues los niños y las niñas vienen acompañados de papá y de mamá, por supuesto para trabajar situaciones como estas. Y los niños, por medio del juego, ellos ni se enteran que están aprendiendo, ellos solamente vienen a jugar, y papá es quien se sienta, reflexiona, medita, analiza, lleva a cabo trabajo en casa y trabaja todos los días. Y con lo del juego, con los niños, aprenden a comunicarse, hacen la conexión, y ahora sí lo que papá, las reglas que ponga y los valores, y que papá trace una estructura en casa, ahora sí hay resultados y es como vuelven otra vez como a vincularse. Pero yo hoy te voy a decir algunos puntos para que tú los empieces a trabajar desde casa. Y también soy mamá de dos, tengo un adolescente y tengo un puberto, así que de repente sí, a veces pasan, por ejemplo, con mi hija adolescente, hubo momentos de la adolescencia que fueron un poco complicados en casa, y yo de verdad a veces sentía justamente que esa parte del apego a veces estaba lenta, estaba en pausa, a veces yo sentía que se estaba deshaciendo, y es como volver a encontrar el hilo. Para empezar, ¿qué es el apego? El apego es este vínculo o este lazo emocional que es muy profundo y que se construye entre el niño
y su cuidador. Y digo su cuidador porque no necesariamente para un niño, no necesariamente siempre está papá o está mamá. Algunas veces algunos niños a consultas y eso es algo que trabajamos acerca de la diversidad de las familias, que todas las familias son diferentes y todas las familias son perfectas. No hay familias iguales y ya no hay una regla acerca de cómo tiene que ser una familia, sino que una familia puede ser que es el niño vive con sus dos abuelos y ellos hacen los roles de papá y mamá. A consulta han llegado niños que vienen acompañados de su papá porque solamente vive el papá con los niños. A veces llegan los niños, las niñas acompañados de mamá porque solamente vive el niño y la mamá. A veces llegan los niños acompañados del tío porque viven con el tío, es quien tiene la custodia. A veces llegan los niños con sus hermanos adultos que ya, pues obviamente son mayores de edad y son ellos quienes tienen la tutela del niño. Y a veces ha tocado que han llegado con los tíos o los padrinos, por ejemplo, porque son parte de este cuidado. Y los niños construyen esos vínculos, ese lazo profundo y fuerte con quien los cuida. Y sí, también hay niños que han llegado con sus niñeras. Y los niños construyen apegos fuertes con quien esté disponible. Esa es una de las reglas del apego fuerte y del apego seguro, que el cuidador esté ahí. Que sí que esté físicamente, pero que también esté física emocionalmente. Y física y emocionalmente me refiero a que con emocionalmente que haya disposición del adulto para querer cuidar al niño y para atender las necesidades, no solamente las primarias como comer, cambiarle el pañal, irlo a dormir o cuidarlo cuando está enfermo, sino cuando está llorando porque está triste, porque perdió su juguete o porque hoy no se quiere ir a dormir, tener esta disposición para atender, pero no solo la disposición, sino ir acompañando al niño en sus diferentes etapas. Y no estoy hablando de que el niño haga lo que quiera, sino que yo acompaño al niño en lo que va creciendo y las necesidades que el niño va requiriendo. Ahora, perdón, en consulta han llegado situaciones donde a veces me dice uno de los adultos, yo estoy ahí 24 horas porque yo no salgo a trabajar para quedarme a cuidar de casa y a cuidar de los niños y yo estoy ahí las 24 horas. Y es como, ok, mamá, estás las 24 horas, pero honestamente, ¿cuánto de esas 24 horas tú estás con disposición, con todos los sentidos, hablemos de manera muy honesta, con tu hijo? Y me refiero que cuando tu hijo llora, tú dejas de estar haciendo lo que estás haciendo para dedicarle 5 minutos, para darle un apapacho, un abrazo, un besito porque se raspó y que continúe. ¿Cuánto de ese tiempo le das las buenas noches? Y no quiero decir que te leas el libro completo, que te quedes ahí media hora, no, 5 minutitos, ¿no? Y claro, si yo tengo un niño de 2 años, eso quiere decir que pues requiere más tiempo un niño de 2 años, pero si yo tengo uno de 10 o un adolescente de 16, pues eso ya requiere de menos tiempo y a lo mejor de menos no de menos disposición, porque incluso cuando son adolescentes creemos que porque ya hacen mucho más y son más autónomos y pues ya ni nos quieren ver, creemos que debemos estar menos. Y la verdad es que los adolescentes también requieren que estemos ahí, que estemos, y muchas veces nos pasa con los adolescentes que ellos quieren hablar con nosotros, pero solamente quieren hablar ellos y que nosotros escuchemos, y eso también es parte de los vínculos fuertes. Justamente de estos vínculos emocionales profundos que el niño construye con su cuidador. Ahora, yo en consulta se los explico a los papás, es como si los adultos fuéramos un imán enorme y con mucha fuerza, y los niños son otro imán, también con mucha fuerza. Esta fuerza tan grande que une al niño al imán es esta disposición que tú tienes para estar ahí, física y emocional. Si tú tienes esa disposición y tú cuidas con amor de tu hijo, y digo cuidar no solamente emocional, sino a través de las necesidades primarias, vas a construir este imán fuerte. Pero muchas veces no estamos los adultos ahí y ese imán, esa fuerza, pues no tiene muy buena conexión, quiere decir que está un tanto débil. Y los niños buscan desesperadamente ese imán fuerte que esté disponible. Por favor, revisen en casa qué tanto tú te sientes con esta fuerza. A lo mejor tú sí mucho para cuidar a tu hijo, pero ahora revisa cómo está la fuerza de él para contigo. Porque en consulta, para mí ha sido muy usual que los niños, cuando hay un adulto que no está emocionalmente en casa, porque puede ser que el niño tenga un papá y una mamá o cuidadores físicamente muy presentes, pero emocionalmente están desconectados. Y en consulta los niños buscan ese imán fuerte, esa conexión profunda
con sus maestros, con sus maestras, con sus tutores en la escuela, con la maestra de piano. En consulta me ha tocado muchas veces que hay adultos que no están disponibles y los niños buscan con quien sí quiere estar. Y ha tocado que incluso hablando de los dibujos de la familia, los niños me han dibujado a mí como vínculo fuerte. Y no, no es lo más saludable. Yo cuando hacemos los dibujos nada más es para indagar a ver cuál es el concepto que tiene el niño en su cabeza acerca de su propia familia y entonces veo que Mónica o la maestra o el maestro de deporte está en el dibujo, entonces es a ver qué está pasando aquí, papás. Y pues los psicólogos vamos a trabajar este apego para que mamá vuelva a estar disponible y si más adelante esto continúa, entonces yo les digo a los papás, es importante referirlos con alguien más porque necesitamos que los papás estén presentes. A eso me refiero. Y aquí es, a veces, ahorita estoy hablando de una mamá que a lo mejor trabaja mucho y que a lo mejor por más que quiera no está tan presente en la vida de un niño. Pero ¿qué pasa con los niños que, por ejemplo, nunca conocieron al papá? O el papá que se fue cuando tenía 3 años y ahora el niño tiene 10. Y eso es algo completamente natural que los niños busquen esa figura. En consulta no saben cómo lo veo de que de repente hay algún niño que tiene un maestro, por ejemplo, de matemáticas, al principio choca y choca porque como no tiene un papá, pues no sé cómo se trabaja la relación entre yo niño y una figura masculina adulta. Pero cuando encuentro que este adulto está muy disponible, es amable, es cariñoso, me habla con paciencia, está atento a lo que necesito, etcétera, entonces los niños sienten este vínculo, este imán que yo te decía, y entonces los niños responden a esto y es donde se construyen estos apegos. Y ustedes nada más revisen cuando se termina, por ejemplo, ahorita que ya va a terminar el ciclo escolar, los niños que terminan la primaria, los niños que se van a la secundaria o los niños del kinder a la primaria, etcétera, cuando construyen estas relaciones con sus maestros son apegos fuertes y que a veces los adultos pensamos como que, ay, qué exagerado, ¿no? Es que de verdad, o sea, imaginen un ciclo escolar que son aproximadamente unos 10 11 meses donde se construyen vínculos fuertes, donde hay un adulto que está ahí todo el tiempo cumpliendo, porque los niños pasan mucho tiempo en la escuela. Y es esa parte donde a veces, revisen ustedes en consulta, me ha tocado historias donde la mamá dice, yo dejo a mi hijo en la guardería y en la tarde el niño ya no se quiere venir conmigo justamente porque, o sea, ya digo, dice la mamá, me siento muy contenta porque reciben bien a mi hijo y lo cuidan mucho, pero ahora mi hijo ya no se quiere ir conmigo a la casa. Y alguna vez supe de una mamá que se salió de trabajar porque ella decía, mi hijo ya no quería venirse conmigo a la hora que yo lo recogía de la guardería. Y pasa mucho con los niños con sus maestros. Y quienes son maestros, pues ya me dirán si no es cierto que de repente los niños confunden el inconsciente traición al niño y en lugar de decirle maestra, teacher, etcétera, se le sale el mamá. Es esta parte inconsciente de que los niños buscan de manera natural esa disposición de ese vínculo profundo. A eso nos referimos justamente con el tema de hoy, el apego, el lazo más importante de un niño. O sea, los niños necesitan tener estas figuras que estén disponibles física y emocionalmente. ¿Por qué es importante? Es importante porque yo te decía ya ahorita, es el vínculo más profundo que se construye el niño de un niño con su cuidador. Y este imán grande, esta disposición que tiene el adulto, garantiza sí o sí la supervivencia de un niño. Hace que un niño no muera, tal cual. De hecho, de esto no es algo que yo les estoy inventando. Hay libros, está la teoría de John Bowlby, él es el padre del apego. Él hizo sus primeras observaciones, las primeras investigaciones las hizo con los niños que allá por la Guerra Mundial quedaron huérfanos y todos estos niños que se quedaron en los orfanatorios, él iba y los hacía las investigaciones. En ese tiempo, los adultos cuidadores, ellos se dieron cuenta que los niños construían el apego con estos cuidadores, entonces ellos dijeron, no, porque un día los niños se van a ir y pues para que ayudarles a que todo esto sea saludable, hay que estar intercambiando los adultos justamente para que no se construyan. Y pues los niños, incluso, por ejemplo, esa es una. La otra, en los hospitales todavía hay estas terapias canguro, se les llama,
cuando son niños que nacen de manera muy prematura y que a veces no pueden estar al cuidado de la mamá. Los niños necesitan ese contacto físico, piel con piel, para que los niños puedan sobrevivir. Y hay muchos voluntarios que de la cintura hacia arriba, pues están desnudos y piel con piel, corazón con corazón, o los médicos cuando van y los visitan a las incubadoras. Los abrazan y los niños se calman, o sea, los niños necesitan, o sea, de manera ya, desde que están muy pequeñitos, necesitan tener ese apego fuerte. Entonces, a eso me refiero con la garantía de la supervivencia. Los niños deben de tener la certeza de un adulto que va a estar al cuidado de los niños. Otro punto también de por qué es tan importante ese apego es porque cuando hay un adulto que está disponible para el niño aprende a regular su estrés. Revisa en casa si en algún momento, porque cuando hablamos de berrinches, cuando los papás vienen a consulta por estos desbordes emocionales, yo les platico aquí paréntesis, las consultas conmigo la primera vez es una entrevista larga de 3 horas y en estas 3 horas nos echamos un clavado profundo en la razón de consulta de la familia y los padres me practican sobre su propia dinámica, la personalidad que tiene el niño, la edad, etcétera. Y entonces ahí me doy cuenta que muchas veces estos desbordes emocionales a veces no es más que la llamada de atención del adulto cuidador porque el adulto está muy ocupado o no voltea a ver tanto al niño. Y estos desbordes emocionales no son más que una llamada de atención. Ahora estoy hablando de desbordes emocionales de un niño de 2 años, pero igual pueden suceder con un adolescente. Entonces, otra vez, cuando un adulto está cerca, conectado y disponible, por supuesto que los niños regulan el estrés. Y no hay una necesidad de que hagan desbordes emocionales, porque hay una disposición y una escucha del propio adulto, y el niño no tiene por qué gritar cuando tiene la atención del adulto. ¿Ok? Otro punto del por qué es tan importante el apego es que el apego, sí o sí, la manera en que el adulto está ahí disponible y atento a la necesidad del niño, es la base de la autoestima del niño, la base de la seguridad del niño. Con seguridad me refiero a esto donde los niños, cuando van cambiando de etapas, pues los niños quieren curiosear o, por ejemplo, de etapas me refiero que un niño está gateando y después empieza a caminar y después quiere salir de la habitación y quiere tocar y quiere trepar, que los adultos estemos ahí al cuidado. Cuando un niño se siente seguro, explora el niño con esta seguridad y socializa con esta seguridad porque su tanque emocional lo tiene lleno, el corazón está llenito y no tiene de qué preocuparse y entonces los niños se dan de manera segura hacia afuera. De hecho, hay un experimento que se hizo, voy a buscar el video y se los voy a poner, que seguramente tú ya lo has visto, pero es un video viejísimo, que se hizo con un grupo de niños que están en una mesa, a lo mejor tú ya lo has visto, y a esos niños que tienen diferentes situaciones donde se les pone como unos legos, como unos cubos. La intención es que el niño pueda construir los cubos. Y hay niños que, por ejemplo, te dicen, mira, este es un niño que tiene el apego seguro. ¿Qué quiere decir? Que tiene el corazón tan lleno que no está tan preocupado de lo que pasa afuera, sino él construye los legos y termina. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, recuerdo mucho el de una niña que incluso las manos las tiene así y que cuando le ponen los legos retira las manos y solamente está como hipervigilante lo que está afuera. Y es justamente eso, o sea, está hipervigilante, quiere decir que está atenta a que el adulto que está con ella no se le vaya a ir, porque entonces entra en ansiedad. ¿Ok? Entonces, estar ahí con tus hijos, mirar a tus hijos, escuchar a tus hijos, les llena el corazón de autoestima. Y digo, les llena el corazón de autoestima porque la autoestima es, yo puedo hacerlo. Me siento seguro, me siento fuerte, los niños así lo expresan, me siento poderoso, ponme lo que quieras, que yo soy bueno para hacer esto, para hacer aquello. Y yo soy inteligente, sí, yo ya lo sabía. ¿Ok? Es esto, son niños que son vistos. Y con vistos me refiero a que son escuchados, que les dan las buenas noches, que los acompañan a dormir, que hay un adulto que está al pendiente que esté peinado, que hay que lavarse su boquita, que hay alguien que le acompañe a hacer la tarea. O sea, todo esto los cuidados que un niño requiere, hay un adulto ahí que está apapachando con cariño. Y digo apapachando porque puede ser un adulto que esté ahí todo el tiempo, pero que también lo esté haciendo con gritos, con amenazas, con castigos, etcétera. Y entonces aquí los apegos ya se construyen de maneras distintas.
Entonces, ahorita estoy hablando de una manera positiva donde los niños son queridos y son cuidados, pero porque esto de la base de la autoestima y la regulación del estrés es, puedo yo también estar ahí, pero estar todo el tiempo ansiosa. A lo mejor también soy una mamá que a lo mejor tiene ansiedad o que está depresiva también. Y la manera en la que yo esté presente es la manera en que mi hijo va a percibir cómo es afuera el contexto y es la manera, otra vez, en que él incluso va a relacionarse con las demás personas y va a percibir afuera el entorno de tal manera. ¿Me explico? Entonces, revisa, o sea, qué tan amable estás, qué tan preocupada estás, qué tan ansiosa estás. O sea, por eso hemos hablado tanto acerca de la salud mental y ustedes saben que en este espacio, yo siempre les digo a los papás, yo sé que hoy llegaste porque en la situación con tu hijo se te está saliendo de las manos porque muchos de los padres llegan ya como en el último momento y muchos padres están preocupados y quieren que sus hijos estén bien. Pero aquí la situación es que yo puedo ayudarte con tu hijo, pero para que yo te ayude, tú necesitas estar bien. Porque de manera consciente, si revisamos la consulta, solamente le digo a los papás, ustedes vienen una hora una vez a la semana. Hay papás que a veces vienen una hora cada 2 semanas, a veces vienen una vez al mes, pero el trabajo duro lo hacen ustedes. Entonces, como el trabajo duro lo hacen ustedes en casa, me refiero toda esta constancia todos los días, por eso necesitas estar bien. Y en este espacio la prioridad, siempre les digo a los papás, yo sé que tu hijo te importa mucho, pero tú tienes que darte importancia a ti, porque tú eres la fuente dadora justamente de este apego. Si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Si tú estás calmado, tu hijo va a estar calmado. Si tú sientes que algo te está pasando, tienes que atenderlo. Muchos de los padres vienen a consulta cuando tuvieron una pérdida de un ser querido. Entonces mamá o papá llega muy preocupado porque quiere que su hijo esté bien. Y yo le pregunto al papá, bienvenido, por supuesto que yo te puedo ayudar, pero tú platícame, ya lo estás trabajando en consulta. Y el papá, no, 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 mi hijo es lo más importante. Híjole, papá, es que tienes que trabajarlo tú también. Y yo me atrevo a decir que para que tu hijo otra vez esté bien, tú deberías de darte una vuelta para trabajar tu duelo. Cuando tú empieces a trabajarlo, tu hijo va a estar bien. Y claro que podemos hacerlo aquí, insisto, aquí paréntesis, a veces le digo a los papás, te refiero con un adulto, terapia individual, perdón, y entonces tú trabajas una semana allá, puedes venir otra semana aquí. Muchas veces me ha tocado que ve todas las semanas allá y una vez al mes puedes venir aquí. Hay papás que ya no regresan conmigo porque trabajaron terapia individual y eso es maravilloso. Entonces, siempre hablemos de que la salud mental es importante, la de tu hijo es muy importante, pero la tuya como papá y mamá es mucho más importante porque tú eres la fuente dadora, la fuente que da, eres la fuerza, es esa energía, esa conexión, perdón, que está ahí con tu hijo. Por eso es que es la base de la autoestima de tu hijo. Y un ejemplo aquí con el que yo les digo a los papás siempre es, cada vez que tu hijo cuando se trepa, no sé, a una resbaladilla, mírame mamá, mira qué fuerte lo hago, mira qué veloz. Todas las veces que tu hijo te diga, todas las veces míralo. Yo sé que a veces es cansado porque yo tengo dos, pero no imagino las mamás que tienen 3 o 4 niños cómo le hacen. Mirar para todas partes. Yo le digo a la mamá cuando el niño te voltea a mirar, míralo. O sea, que te diga, mira mamá o dímelo, refuerza. Mi hija en algún momento me decía, mamá, es que yo escucho, no sé, que allá mis compañeros, le estoy orgullosa de ti y en casa tú no me lo dices, porque yo usaba otras palabras, no, no tal cual para decirle. Y yo le dije un día, pues, si tú consideras que el orgullo, decir la palabra tal cual para ti es importante, lo voy a decir, pero mira, yo uso estas otras palabras. Incluso yo recuerdo también cuando mi papá siempre me llamaba Moni. Y cuando mi papá me llamaba hija de vez en cuando, que era como muy raro, yo me sentía como así, fuegos artificiales en mi corazón, porque mi papá solía decirme muy pocas veces hija, siempre me llamaba como Moni. Y yo un día le dije a mi hija, porque yo siempre les llamo a mis dos hijos como amor o corazón. Entonces yo le dije, para ti es importante que yo te diga hijo o porque te digo amor. Y mi hija me dijo, no, yo sé que tú me amas y para mí que tú me digas amor o cariño está bien. A eso me refiero. Me explico, a veces llenar es esto para un niño
Y a veces pensamos, porque eso lo escucho mucho en la consulta, que a veces los papás es que yo trabajo mucho para que mi hijo tenga Netflix, trabajo mucho para que mi hijo vaya pues a una buena escuela, que aprenda inglés. Y sí, papá, o sea, está súper bien eso, yo sé que quieres lo mejor para tu hijo, pero a veces los hijos quieren cosas diferentes y esas cosas que tu hijo quiere y necesita, precisamente no es algo en lo que tú puedas gastar. Tu hijo quiere más tiempo contigo, quiere buenas noches antes de ir a dormir, quieren 5 minutitos del cuento. Había una niña en la consulta que ya con sus 10 años, ellos llegaron a consulta porque ya la niña, mamá decía, es un caos, ya no tengo yo comunicación con ella porque ya somos mucho grito y mucha pelea. Y a veces, Mónica, se me está haciendo tarde y mi hija todavía quiere que yo le amarre la agujeta. O sea, una niña de 10 años, Mónica, ¿cómo es posible? Y en la consulta cuando estábamos trabajando salió que la niña, mamá estaba tan ocupada porque mamá tenía muchos trabajos y la niña vivía sola con su mamá. Mamá andaba todo el tiempo muy apurada. Entonces, era una manera de que la mamá estuviera cercana y le acariciara, al menos para amarrarle la agujeta. Porque, insisto, como ya era una niña grande, pues mamá ya no la tenía que peinar o vestir, nada, porque la niña ya es muy autónoma. Y eso está muy bien, pero los niños necesitan ser mirados. Ahora, les voy a dejar de tarea que el día de hoy ustedes revisen si estamos hablando de esto de apego, ¿qué es lo que a mí me hubiera gustado como niña? ¿Qué es lo que a mí me hizo falta? Como yo ahorita les compartí, mi papá me decía muy poco hija. Y eso para mí, digo yo para mí, porque en su momento me tocó trabajarlo en sesión y se los comparto con mucho cariño, que para mí el que no me dijera hija, porque yo lo escuchaba de otros padres, era, pero ¿por qué él no lo dice? Y a veces esto me hizo sentir como fuera de lugar dentro de una familia. De hecho, del apego, hoy no vamos a platicar de esto, pero además del apego de que esté atento el papá a esas necesidades, el niño necesita sentirse seguro dentro de una familia, necesita saber cómo es su familia, cómo está construida su familia y sentirse seguro dentro de ella. Entonces, para mí como Mónica, como ser humano, cuando mi papá no decía hija, pero yo lo escuchaba de los otros padres, era como que este concepto de la familia no estaba tan bien construido porque yo sentía que no pertenecía ahí. Eran ideas mías. Entonces, digo, ya ahora como adulto por eso me dedico a esto de cuidar las infancias. Es algo que para los niños es importante. Y más cuando a veces no se dice, no me miras, no me escuchas y afuera pasan cosas que yo no entiendo o que sí entiendo y me doy cuenta, pasan estos huecos. Y es esto donde siento que no encajo en la familia, donde siento que no pertenezco, donde no me siento querido y no me siento visto. Los niños que ya están grandes, así tal cual lo dicen con estas palabras. No me siento querido, no me siento visto, mi papá no me escucha, los niños lo hablan de una manera muy clara. Entonces, el apego, yo te decía, es el lazo más importante. ¿Por qué? Porque es esta parte que garantiza la supervivencia, porque regula el estrés, porque es la base de la autoestima, porque es la base de la seguridad, donde los niños pueden explorar y ir al mundo de una manera más segura. Y por supuesto que es la base de futuras relaciones afectivas. Quiere decir que los niños van a vincularse con su maestra de acuerdo a cómo se vinculó con mamá, va a vincularse con los adultos, cómo se vincula con los adultos en casa, va a socializar con los amigos a manera de cómo le dan amor en casa. De eso no hay duda. Ahora, hay dos formas de que se construyen estos lazos, ¿ok? Una es el apego seguro. Y el apego seguro no es más que el adulto esté ahí disponible física y emocional para lo que el niño necesita, atendiendo las necesidades con el niño. Y no te quiero decir que tienes que estar las 24 horas, que tienes que dejar el trabajo. Siempre les digo a los papás, yo sé que hay papás, porque en la consulta lo veo todo el tiempo, que hay papás que les quedan 10 minutos, una hora para estar con sus niños. O sea, de verdad en consulta, yo estoy en la ciudad de Tijuana, yo vivo en la frontera y para muchas familias aquí en la frontera está siendo muy complicada, pues ahora sí que la supervivencia, los adultos, porque pues muchas familias nacieron en Estados Unidos y viven en Tijuana porque es mucho más económico, pero regresar todos los días a trabajar es un desgaste emocional y físico enorme. Hay otras familias que viven aquí en Tijuana, pero trabajan en Estados Unidos y entonces también el ir y venir es muy cansado y tienen estos ritmos de trabajo bastante, híjole, terribles. Por ejemplo, en consulta han llegado papás que su horario de trabajo es de 2 de la mañana a 2 de la tarde.
Mamás que dicen yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana y puedo regresar a las 11 de la noche porque es mi trabajo demandante y son jornadas allá del otro lado, más las horas de fila que se pueden hacer de ida y de regreso. Entonces, cuando hablamos de estas jornadas de trabajo es qué tiempo me queda para estar con mi hijo, qué tiempo. Y es ahí donde sin juicio yo les digo a los papás, mira, siempre busca, y aquí me voy a adelantar ya a las recomendaciones, cuando te queda tan poco tiempo, otra vez, acuerda siempre estar disponible. Yo sé que llegas cansado, pero ten un ratito para conectar con tu hijo. ¿Y cómo puedes conectar? Hagan estos tiempos de calidad de los que tanto hemos hablado, tiempos de calidad donde procuren comer al menos una comida juntos. Hay familias que no les alcanza y está muy bien, pero acompaña a tu hijo, por ejemplo, a tomar su vasito de leche antes de ir a dormir. ¿Cuánto se puede tardar tu hijo tomando su vasito? ¿Unos 5 minutos, unos 10 minutos? Platica con él, tócalo, me refiero a acaríciale su mano, dale besitos. O sea, el contacto físico para un niño hace que este lazo, este apego seguro se construya más fuerte, porque los niños necesitan del contacto físico. Y regreso otra vez a mis dibujos para poner un ejemplo. Los niños hacen del dibujo de la familia y los miembros están súper distantes. Entonces, con o sea, una mamá muy lejana del niño, hay incluso dibujos de los niños que no tienen manos y no hay contacto físico. Hay mamás que dicen, yo, Mónica, lo beso. Y, ok, habría que revisar qué es lo que está pasando con el niño, porque el niño su percepción tiene de que no hay cercanía física, no lo que el niño requiere. Y no estoy hablando de lo que el niño que haga lo que quiera, lo que se le dé la gana, no, estoy hablando de lo que el niño necesita. Y regresamos al punto donde yo te decía de las mamás que a veces están, por ejemplo, una vez tocó una consulta de una mamá que ya trabajaba, es mamá soltera, y ella compraba productos, compraba mercancía y la revendía. Entonces ella decía, si me hablas de tiempo, de calidad, Mónica, yo estoy con mis hijos las 24 horas. O sea, cuando compro mercancía, mis hijos van en el carro, los recoge a la escuela y andamos todo el tiempo tanto comprando como haciendo ventas. Entonces, estoy todo el tiempo con mis hijos. Sí, súper bien, mamá. Pero de todo ese tiempo, ¿cuánto de ese tiempo realmente tú volteas a mirar a tu hijo? Le haces esta caricia de la que ya platicábamos, le das un besito en la frente. ¿Cuánto tiempo de esto tú acompañas a tu hijo a hacer su tarea? Cuando ya llegaron a casa, ¿qué tanto le acompañas a dormir, a bañarse, etcétera? Y no quiero decir que si no te alcanza tengas que hacerlo todo, pero insisto, busca estos momentos de calidad donde puedas conectar. Siempre les digo a los papás, cuando bañes a tu hijo, por ejemplo, haz un baño divertido, hagan peinados locos con la espuma, canten una canción. O sea, estos momentos chiquitos son pequeñas cápsulas de felicidad y autoestima donde estás ayudando a buscar ese apego. Yo sé que ahorita muchos papás y muchas mamás es muy complicado, decíamos, por las jornadas de trabajo, las largas horas para llegar del trabajo, el tráfico, etcétera, que no nos alcanza. Cenen, coman, lean un cuento, hagan una oración, en las mañanas peinen a los niños, acompañen a poner su pijama, laven los dientes, o sea, hagan algo que sea cercano para los niños, estas pequeñas cosas, pero yo sé que otra vez que las mañanas a lo mejor andamos muy apurados y yo les digo a los papás, despiértense 5 minutos antes, a veces esos 5 minutos hacen la gran diferencia, a veces esos 5 minutos mamá ya no sale toda muy apurada y a veces esos 5 minutos al niño le alcanza para despertarse, para jugar esos 5 minutos, a lo mejor esos 5 minutos te alcanza el tiempo para lavarle sus dientes y cuando le lavas el diente le toca su carita, eso ya es contacto físico, hay contacto también visual, hay una conexión, pero busca esos momentos. Si eres una mamá que trabaja mucho, un papá que trabaja mucho, esos pequeños momentos te van a ayudar. ¿Ok? Entonces, te decía que hay dos tipos de apegos y este seguro, el que está disponible ahí, y está el otro tipo de apego inseguro que es el evitativo, el ambivalente y es el desorganizado. El apego evitativo es este papá que evita, que no quiere estar, que a veces están ocupados afuera haciendo cosas porque no quieren llegar a casa. Hacen actividades, se quedan a trabajar tiempo extra y no quieren llegar a casa, o no quieren cuidar al niño, o cualquier cosa porque se ocupa, no, pero no están, o sea, evitan estar ahí, ¿no? Y cuando el niño requiere de ayuda, de escucha, de estar ahí, el padre evita, ¿ok? Eso es apego inseguro. El otro también es el apego ambivalente. Hay un rechazo, ¿sabes? A veces los padres quieren estar y a veces no.
A veces los padres están de muy buen humor, pero a veces se van al otro lado y están los padres desbordados, están gritando, amenazando y de repente llegas y para el niño es confuso, o sea, sí, pero no. El apego ambivalente es estar, pero no estar, a veces sí y a veces no. Y el apego desorganizado es cuando no hay estructura, cuando el niño no sabe qué esperar, hay confusión y muchas veces este apego desorganizado también es cuando hay violencia en casa. Y tristemente, un niño va a adaptarse, porque los niños son bastante adaptativos, es parte de su naturaleza. Si tú te lo llevas a vivir en la playa, el niño se va a adaptar a la playa. Si tú te lo llevas a vivir en lo más profundo del bosque, va a vivir en el bosque. Si tú lo llevas a vivir en una casa llena de lujos, va a vivir en esa casa llena de lujos. Si tú vives en una habitación pequeña sin muebles, tu hijo se va a adaptar porque sabe que el adulto está ahí y porque el niño se va a adaptar al adulto. Si es un niño que vive con un adulto amoroso, ¿qué va a aprender el niño? Amor y se va a adaptar a eso. Y yo me imagino que es lo que todos los papás y las mamás queremos para nuestros niños. Pero a veces hay ambientes familiares que son demasiado desorganizados, demasiado violentos, demasiado agresivos y los niños es lo que aprenden y se adaptan ahí porque es todo lo que conocen. Y ahí es donde empiezan estos círculos de la violencia que ya cuando son adultos pues a veces pensamos, quienes no hemos sufrido de violencia, a veces pensamos como, ¿y por qué no sales de esa relación tan destructiva? Pues porque se cocinó desde la infancia, porque se cocinó con indiferencia, con rechazo, con ambivalencia, estoy ahí pero no estoy ahí, cuando me evitan, cuando no me aceptan, cuando no me sonríen, cuando no me miran, y es todo lo que aprendo. Y los niños y las niñas cuando crecen, pues es lo que aprenden y es lo que toman de manera inconsciente. Claro, no es una regla porque yo puedo darme cuenta quizá a lo mejor mientras estoy creciendo y darme cuenta que no es lo que quiero y empiezo a trabajar, pero es algo que se cocina desde la infancia, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer para trabajarlo en casa? O sea, ¿cómo puedo fomentar un apego seguro? ¿Cómo puedo yo construir esos lazos con mi hijo si es que a lo mejor estoy muy ocupado? O a lo mejor me doy cuenta que sí, estoy en casa durante todo el día, porque en consulta ya no es una regla que papá sea el proveedor. En consulta ya llegan nuevos modelos de familia diversos y maravillosos y todos son perfectos, donde uno de ellos es que a veces mamá sale a trabajar y es quien provee y papá es quien se queda en casa y papá hace el mismo vínculo igualito exactamente que si mamá se quedara en casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el niño busca a papá para que le dé la leche, que busca a papá cuando ya necesita cambio de pañal, que busca a papá cuando se cayó y se raspó, que busca a papá para que le dé las buenas noches. O sea, es el mismo apego. Pero aquí falta una disposición del adulto. ¿Qué quiere decir? Que el adulto quiera hacerlo. Si el adulto no quiere, y aquí ya me voy a adelantar a uno de los puntos, siempre les digo a los papás, si tú sientes que no puedes, por lo que sea, porque también hablemos claro, hay papás, mamás, que a veces no quieren ser papá y no quieren ser mamá, y se vale. Aquí la regla es pon al niño en manos donde tu hijo esté bien cuidado. Y claro, también lo legal, ¿no? Y ahora sí, pues te puedes ir. Y a veces los papás para esto, digo, hablamos de temas en consulta, temas bastante incómodos, que a veces no estamos listos para hablar de esos temas. Pero muchos adultos no quieren ser padres, es nada más pongan al niño en un lugar seguro, donde los niños estén seguros y te puedes ir, papá, pero es darle otra vez el amor que tú no puedes darle porque se vale. A veces los papás o las mamás preguntan, pero es que ¿por qué no quiere ser padre? O el padre que se eligió, o él no quiere. A veces no quiere, eso es cierto, pero también otras veces, aunque quiera, a veces no puede. A veces no puede, quiere, lo intenta y lo puede lograr. Pero hay padres que me han dicho en consulta, yo nunca tuve un padre. O sea, ¿de dónde yo puedo cuidar a un niño si yo nunca tuve un modelo? Y claro, ya siendo adulto, pues él te empieza a trabajar y empieza a acomodar, y digo, trabajo individual y todo, y pues aquí se va construyendo, van haciendo un padre como van haciendo un hijo. Y la verdad es que esa es chamba de todos los padres, pero no todos los padres tienen esa conciencia y esa asertividad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos fomentar este apego seguro? Acuérdense, papás, este no es un espacio de juicio. Yo no quisiera que ahorita que ustedes cerraran la pantalla dijeran, híjole, ahora me siento muy culpable porque no estoy con mi hijo, ahora me siento muy culpable porque quizá a lo mejor he sido desorganizado. No, aquí lo importante del apego no es la perfección, sino la constancia. Me refiero que tú digas,
¿sabes qué? Hoy el tiempo no me alcanza este mes, nada más me alcanza para leerle el cuento. Sé constante nada más en leerle el cuento, ¿ok? A veces yo les digo a los papás, por ejemplo, cuando tienen estos horarios, yo te decía, bastante rigurosos, yo le decía, a ver, papá, ¿qué es lo que sí puedes hacer durante el día? No, pues yo me comprometo que en cuanto llegue, yo lo meto a bañar y yo lo duermo. Yo me encargo de la hora de dormir, perfecto. E incluso así mamá ya descansa un rato y mamá se carga de baterías para ella misma, esta parte que hablábamos de nutrirse, donde son las fuentes, donde mamá se recarga y entonces ya mamá, la estafeta ya es para mañana de mamá. ¿Qué es lo que tú te comprometes, papá? Hay papás en consulta que dicen, yo a lo mejor no puedo estar en el día, pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Durante mi hora de comida yo voy por mi hijo a la escuela y lo llevo a casa. Y es el único momento que yo tengo para conectar porque durante el día, pues nomás no lo veo. Perfecto, papá. Constancia. No requiere de perfección, acuérdense. A veces yo organizo, yo digo, y a veces hoy llovió y ya no lo llevé al parque. O hoy se me ponchó una llanta, pues a lo mejor ya alguien más se lo va a llevar y ya no pasa ese tiempo de calidad. Ustedes, yo sé que afuera hay, pasan muchas cosas, pero es que yo quiera hacerlo. Esta constancia, y la constancia va de la mano con la conexión, o sea, la constancia y que yo quiera. Porque el que yo quiera, el niño va a estar con esa disposición todo el tiempo, el niño va a querer porque el niño nos ama como somos. Entonces, pues yo siempre digo, hay que ser buenas personas porque estamos educando niños y esos niños van a ser buenas personas. Y yo quiero que mi hijo sea buena persona. Y es algo que yo siempre les digo a los papás, ¿por qué al hijo del vecino se le trata con respeto y amabilidad? Entonces, tratemos a nuestros niños con ese respeto y la amabilidad como si fuera el hijo del vecino. Así nada más de simple. Entonces, y los niños van a querer estar con nosotros como nosotros somos. Entonces, tratemos de ser buenas personas, insisto, ¿ok? Y eso nos ayuda a conectar, porque tú puedes conectar por medio de gritos y conectar no emocionalmente, al contrario, te desconectas, pero es, o sea, ¿qué relación estoy construyendo con mi hijo? ¿Qué relación él está construyendo conmigo? Porque créanme que en consulta, yo siempre les digo a los niños, ok, a los papás, ya llegaste aquí, papá, ya me hablaste de tu razón de consulta, ya nos echamos un clavado, ya tenemos una hipótesis, ya tenemos armado cómo, qué es lo que vamos a trabajar. Ahora, cuando tu hijo venga, yo le voy a preguntar a él su razón de consulta. Yo le voy a preguntar qué andas haciendo por acá. Y el niño, es increíble cómo los niños me platican qué es lo que ellos quisieran que en casa cambiara, qué es lo que ellos quisieran que mamá y papá mejorara. Incluso ellos mismos saben cuál es su área de oportunidad y qué es lo que ellos les gustaría trabajar. O sea, los niños reconocen cuando, sí, Mónica, yo me muerdo las uñas, sí, Mónica, yo hago pipí, sí, Mónica, yo siempre peleo con mi hermano, sí, yo lo reconozco. Pero también ellos pueden reconocer qué es lo que les gustaría que también cambiara de afuera de casa para sentirse pues mucho más seguros. ¿Ok? Entonces, eso es justamente lo que hace que cuando hay disposición de los adultos, haya una conexión. ¿Ok? Y acuérdense otra vez, para fomentar el apego seguro, no es necesario, no es la perfección, sino que seamos constantes y que tengamos una conexión emocional, pues, genuina. ¿Ok? Empecemos. ¿Cómo puedo yo fomentarlo? Conecta emocionalmente. O sea, conectar me refiero que yo ahorita te dije, si durante el día sientes que no te alcanza para estar con tus hijos, conecta, siéntate a cenar con él, ¿ok? No te alcanza para cenar, pues entonces a lo mejor mañana lo peino. Y mientras mañana peino a mi hijo, platico con él esos 2 minutos que dura el peinado. A lo mejor cuando lo llevo a la escuela, platico con él. Trato de conectar, o sea, trato de buscar momentos donde hacer match con mi hijo. Esos pequeños momentos para conectar, de verdad que es como buscar cuando cargas tu celular al enchufe, o sea, estar buscando la conexión y se carga la batería. Entonces, a veces los adultos vamos muy apurados y mientras yo estoy apurada ya estoy pegando de grito, ya dije alguna palabra, o ya incluso etiqueté a mi hijo y ya mi hijo se fue esa mañana triste y pensando que era, no sé, por ejemplo, un jovencito me decía que la directora de su escuela le dijo algo como en un arranque de la dirección que estaba enojada, frustrada y digo, el muchachito le dijo algo como eres un caso perdido, eres un desastre, algo así le dijo. Entonces, hay etapas del niño, o sea, no debemos de decir estas frases a los niños porque se quedan.
se quedan. O sea, es como una semilla que se pone en el cerebro y crecen fuertes y le hacen ramas. Y después al rato para quitar eso, quitarlo desde la raíz, es un tanto complicado. Los adolescentes están en formación incluso de su propia identidad. Entonces, cuando soltamos frases como estas, es muy complicado sacarlas. Incluso ellos pueden alterar su cuerpo, querer hacer cosas locas por cambiar esas ideas que alguien por un comentario les hizo sentir. Entonces, seamos cuidadosos con el vocabulario que tenemos con nuestros niños porque el que ellos, o sea, cambiarles el pañal, darles de comer, llevarlos a la cama a dormir, a veces no es suficiente si no conectamos. Y esto va de la mano con este apego evitativo, o sea, lo acompaño a dormir, pero evito darle un abrazo. Lo acompaño a dormir, pero evito leerle el cuento. ¿Por qué no? Si leo el cuento me voy a quedar ahí las horas. Y de verdad yo les digo a los papás, no necesitas leer un cuento completo, a veces una hoja, 5 minutitos, o sea, esa parte otra vez donde haya un momento de conexión. O sea, y en el día también, a la hora de comer, a la hora de hacer la tarea, a lo mejor mientras voy manejando. A veces se dan estos momentos espontáneos, pero es esta disposición que tenemos los adultos, acuérdense, de conectar emocionalmente, ¿ok? El siguiente punto es ofrecer al niño estabilidad. Y no solamente estabilidad emocional, sino una estabilidad en el entorno. Con estabilidad me refiero a que en casa no hay más, solamente pon reglas. O sea, me refiero que en casa haya estructura, que haya reglas y que haya límites. Eso es la estabilidad. O sea, un niño cuando en casa a veces me dicen que sí, a veces me dicen que no, mi mamá a veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces mi papá y a veces mi mamá, es confuso porque el niño no sabe qué esperar. Y esto genera ansiedad en los niños. Entonces, a veces los niños se sienten mucho más seguros en la escuela porque en la escuela está rodeada de reglas. Y hay muchos adultos, muchos docentes que suelen ser muy firmes, muy estructurados y que dan esa estructura porque también dan cariño y los niños se vinculan para allá. Y entonces aquí empieza otra vez, yo te decía, o sea, son como demasiadas fugas que tiene a veces una familia, pero que esas fugas nos dan la razón de consulta en casa para dar con el comportamiento del niño, porque el niño se comporta como lo hace. Entonces, insisto, los niños necesitan estabilidad en casa. ¿Cómo lo puedes lograr? Solamente con reglas. ¿Ok? En esta casa nos hablamos con respeto. En esta casa la luz se apaga a las 8. Digo, la luz, todos nos vamos a dormir a las 8, a las 9, lo que tú dispongas, pero son reglas. Al principio a los niños les van a encantar, probablemente no, pero es saludable que un niño las aprenda y los niños les gusta después cuando hay esta estabilidad porque el niño sabe qué esperar. Esas reglas los hacen sentir seguros y a veces los padres piensan que si no le pongo reglas, no lo vaya yo a traumar. Hay papás que dicen, híjole, es que si no soy firme, yo siento que le voy a romper el corazón y siento que no se va a sentir querido. Al contrario, mamá, si tú lo dejas que haga lo que quiera, el niño, porque cuando ya crecen, los niños me lo han dicho, o sea, mi papá, a veces le pido algo y mi papá me lo compra sin preguntarme nada. Yo quisiera que mi papá me hiciera más preguntas, parece que no le importo. Y el papá dice, pues yo le doy porque tengo y lo que quiero es que esté bien. No hay conexión, ¿ok? Siguiente punto es, los padres tenemos que ofrecer disposición, disponibilidad, ¿ok? Estar ahí, querer estar ahí. Con esta disposición me refiero a aquí estoy. Y la disponibilidad es que aun cuando yo estoy ocupado, ahí estoy. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy lavando los trastes y mi hijo me habla, de verdad es, dejen de estar haciendo lo que estén haciendo y con todos los sentidos, incluso el cuerpo, volteen los ojos, los oídos. A veces mi hija, y que eso es algo que practicamos mucho en casa, yo a veces estoy escuchando música, a veces estoy viendo un video, a veces estoy ocupada, no sé, mi hija es, necesito hablar contigo, por favor, ponle pausa a tu video. Y le pongo pausa y volteo yo a mirarla. Digo, ya ahora que mi hija ya tiene 14 años, ya ahora llegamos a un punto donde quiero que hablar contigo. Ok, ¿quieres que te escuche? ¿Quieres que te dé mi opinión? ¿Qué es lo que quieres hacer? Solamente quiero desahogarme. Perfecto, yo te escucho. Ok. A veces si mi hija me pide una opinión, a veces es tú qué harías. Ok. Ya estamos hablando otra vez de acuerdo a las etapas de los niños que requieren de diferentes cuidados y de diferentes necesidades. Pero esto de la disponibilidad es estar ahí. Aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te acompañe? Cuenta conmigo. ¿Qué te hace sentir triste? Esto que yo les digo a los papás que creo que es nuevo y es algo que a las generaciones, a los papás de mi generación es algo que nos cuesta porque no nos enseñaron, el validar. Y el validar es solamente
escuchar al niño y entender lo que está pasando, es tener empatía con el niño y ver al niño como una persona. O sea, de verdad es que yo no entiendo, o sea, es algo que yo, ¿por qué si yo como adulto, no sé, por ejemplo, estoy en un lugar público, ¿no? O invité a personas a casa o a lo mejor incluso al esposo. O sea, si no se terminó la comida, yo a un adulto no le digo, pero ¿por qué dejaste la comida? Ay, pero ¿por qué? O sea, ni le levanto la voz, ni siquiera le pregunto por qué no se lo comió, ni pensarlo. ¿Por qué sí con el niño tenemos que ser tan duros y sentarlos? Yo recuerdo de mis primas, híjole, si mis primas me están viendo, porque ya son mamás también, yo recuerdo que mi mamá nos cocinaba todo el tiempo en casa y yo crecí comiendo chiles rellenos o sea, todas estas comidas mexicanas, ¿no? Y en la casa de mi prima tenía unas tías paternas que pues eran sus tías y yo recuerdo que cuando ellas iban a mi casa, una de mis primas, yo recuerdo que ella sufría cuando comía las primeras veces en casa y no quería comer. Mi prima era más chica que yo. Y era una de estas primas que cuando lloran se les sale su lagrimita, se les salía su lagrimita aquí. Y yo recuerdo que un día estábamos comiendo, estaban mis primas en casa, estábamos muy contentos, y mi prima sentada, sin silencio, sin querer comer. Y nos dimos cuenta que no comía y entonces le preguntamos por qué no estás comiendo y por qué te notas tan afligida. Y ella dijo, es que la comida tiene cebolla y a mí no me gusta la cebolla. Y yo recuerdo que mi mamá le dijo, pues no te la comas. Y también nosotros así como que, ¿y qué? O sea, yo no sé, yo tenía como unos 10 años y mi prima tenía como unos 4 o 7 años, ¿no? Y entonces mi mamá le dijo, cómete la porción que te vayas a comer, la cebolla hazla a un ladito y no te la comas. Eso es disposición. Eso es a tener empatía, eso es validar. Y en casa desde entonces nos comíamos la cantidad y nos comíamos tanto que mi mamá sabía que a mi hermana había comida que no le gustaba y a veces a ella menos, a veces más. Esto para Mónica, no sé, ¿me explico? Esto es validar. O sea, a veces es donde yo digo, ¿por qué al adulto no se le cuestiona tanto si va a comer, si se lo acabó, pero por qué no se lo, y por qué un niño sí? Entonces, esta disposición del adulto de querer estar y esta disponibilidad de estar ahí es solamente el validar, el escuchar, el abrazar. Y no me dejarán mentir los adultos que a veces nos sentimos muy tristes y un abrazo nos hace desahogarnos, un abrazo nos llena, un abrazo nos recarga. O sea, ¿por qué no lo hacemos con los niños? Y los niños, creo que eso nosotros lo vivimos mucho. A veces a nosotros no nos escuchaban, a nosotros no nos preguntaban. Y crecimos con muchas ideas de cómo teníamos que ser o de cómo debía de ser, etcétera, porque nadie nos preguntó. Pero ahorita es algo nuevo el que escuchemos a nuestros hijos y eso es algo que yo veo que a muchos papás les cuesta. Y los que lo intentan no saben cómo hacerlo. Y validar no es más que sentarte con tu hijo, yo te decía, voltear y mirarlo y escucharlo con todos los sentidos y preguntarle si es tu hijo pequeño, claro, tú, a veces yo les digo a los papás, cuando son niños muy pequeños de 3 añitos, no tienen el vocabulario para decirte cómo se siente, ni cómo decirte, ni cómo hacer una oración, ni cómo, o sea, llora y se desborda y se tira al suelo. Pero si tú sabes por qué, ayúdale a poner palabras en su boca para decirle, oye, entiendo que estés muy triste porque el tiempo ya se terminó, nos tenemos que ir y sí, yo también estaría llorando, pero mira, podemos regresar la siguiente semana y ven que te voy a abrazar, quieres un abracito, por ejemplo. Hay niños que no quiero nada, ok, aquí voy a estar si tú lo quieres. Y a veces mi hijo se iba muy enojado y ya después mi hijo regresaba, ya estoy listo, ok, eso es todo. Eso es validar, eso es tener disposición, eso es querer conectar. Acuérdense otra vez, no se trata de perfección, se trata de constancia y conexión genuina. Ya casi para terminar, si en algún momento tú sientes que necesitas ayuda, por favor, búscala. Y no me refiero que sea ayuda para tu hijo, para tu hija, me refiero para ti. A veces los papás queremos conectar, pero no sabemos cómo hacerlo. A veces nosotros como adultos tenemos una propia historia de vida que eso nos hace que sentirnos limitados y no conectar con nuestros hijos como queramos. O sea, no saben en consulta cuántas veces me ha tocado papás que fueron abusados cuando ellos eran niños. A veces incluso dar un abrazo para sus propios hijos
les resulta un conflicto enorme. Y a veces el niño lo que interpreta es mi papá no me quiere. Porque acuérdense otra vez, yo como les puse ahorita el caso de que cuando yo lo que escuchaba, que mi papá no decía hija de manera constante, yo construí una historia en mi cabeza. Bueno, hay niños que construyen historias porque el papá no está, porque mi mamá no me abraza, porque mi mamá no me dice, porque yo, o sea, los niños observan en las otras familias lo que les hace falta y los niños también quieren eso. Entonces, si tú sientes que hay algo que tú no puedes dar, busca ayuda, ¿ok? Y ahora sí, ya para finalizar, ¿cómo fomentar el apego? Hagan, digan y agréguenlo como valor la verdad en casa. Decir la verdad. ¿Qué quiere decir? Que a veces no hay padres disponibles, no los hay. Y esa es una verdad. Que a tu hijo le va a doler, sí. Y muchas veces a los hijos les duele, a los padres, perdón, les duele más que a los hijos el que no haya un padre que esté disponible. Me refiero a un papá presente, pero que no esté disponible. Porque son papás que, no quiero decir que trabaja mucho, a veces son papás que, híjole, no me quiero ir a mi mamá o a mi abuela chapados a la antigua donde aprendimos cosas y a veces es yo quiero pero no puedo conectarme. ¿Ok? Y a veces ya ahora nosotros como adultos creo que tenemos mucho la fortuna de podernos acercar a nuestros padres, porque nuestros padres también evolucionan. Yo vi un video hace unos meses muy bonito de una mamá que ella hace vlogs y ella mamá hizo un video chiquito en Reel donde ella decía que cuando ella creció, cuando ella era niña, ella pensaba que su papá no la quería y ella creció con esa idea que su papá no la quería porque no había mucho afecto físico. Entonces dice, yo crecí pensando que mi papá pues no me quería. Cuando mi hija nació, yo entendí que mi papá me amaba, solamente que me lo demostraba de maneras distintas. Entonces, el video que ella sube es que su papá llega a visitarla y llega como con comida. Entonces, papá no le dice te quiero, no le da abrazos, pero llega con comida para comer con su hija, o sea, la mamá que está contando la historia, y ella dice, claro, ahora me doy cuenta que mi papá, él me llevaba a la escuela, mi papá me peinaba, mi papá me llevaba, me ayudaba a hacer la tarea, mi papá hacía muchas cosas, es cierto, no me decía que me quería, pero hacía muchas cosas. Claro, ahora lo entiendo. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que ya nos toca trabajar a nosotros como adultos, pero muchas veces estas limitaciones hace que yo no dé el 100 de lo que yo puedo lograr como padre o como madre. Y con este último punto, ya para terminar, que fomenten la verdad en casa, sean honestos cuando alguno de los padres no puede estar en casa. Eso es algo que a los niños les va a ayudar. De hecho, a los niños por ejemplo, digo, los profesionales lo que más han descubierto es que a un niño lo que más le puede incluso afectar es que haya un padre presente y que sea violento, por ejemplo. Un padre presente y que esté ausente todo el tiempo. Un padre presente que no mira, que no escuche, que esté desorganizado, ya lo platicábamos ahorita, ambivalente o evitativo, porque hay una constancia. Y de hecho los niños crecen pensando que esto pudiera cambiar en algún momento. Y para los niños, porque yo lo veo en la consulta, que cuando los niños miran a otros padres, ellos se dan cuenta de que hay otros, o sea, hay otras posibilidades y es una tristeza profunda para un niño saber que cuando llegue a casa la misma dinámica con el padre es igual. Por ejemplo, pensemos en violencia. Yo sé que hay muchas familias, porque así me han llegado también a familias, me han llegado a familias así como yo te lo acabo de mencionar, o sea, un papá que está presente pero que no está disponible y que el niño ve esta disposición y este amor en otra familia, y a veces los niños solamente están como espectadores. Había una niña en consulta que ella decía mamá que se quedaba, porque eso lo estuvimos rascando en la consulta, y mamá decía que había un momento donde la niña le decía, no vengas por mí tan temprano, ven por mí, no sé, a las 2:30. Y entonces la mamá ya decía, pero ¿por qué se quiere quedar más tiempo? Y que un día mamá la vigiló y se dio cuenta es porque su amiga, cuando papá llegaba, el papá de la amiga llegaba, bueno, hacían todo un espectáculo de cuando papá llegaba. Entonces papá llegaba y desde que llegaba era como que levantaba los brazos y ahí iba el papá con los brazos abiertos y la niña respondía con el mismo abrazo y se encontraban. Entonces decía mamá, claro, es que el papá no hace eso. De hecho, el papá pues trabaja mucho y casi no está en casa.
Entonces los niños tienen esta fantasía y yo te decía, eso lo trabajamos en consulta, pero esto es algo que lastima a un niño, o sea, un papá que no esté disponible, y no solamente papá, también una mamá que no esté disponible. Ahora, no solamente papá y mamá, un cuidador que no esté disponible. A diferencia de un niño que jamás conoció al papá, que nunca estuvo el papá, son duelos completamente diferentes y hay que trabajarse de manera diferentes. Habría que estar en los zapatos de cada uno de estas dinámicas para poder entenderlo. Pero con esa verdad, o sea, a veces papá trabaja mucho y yo les he dicho, de hecho, a los papás, o sea, búscate un baile de esos como, no sé si has visto la película del juego de gemelas. Hay una de las niñas que tiene un baile con su mayordomo, o sea, que se hace en puño, cadera, o sea, yo le digo a los papás, así, invéntate uno con tu hijo que te haga único, o sea, ahora, si tienes uno, si tienes dos, pues el otro niño también al ver va a querer, invéntate otro, y eso te va a hacer único, es esa conexión, que después de un día largo de trabajo donde no lo ves, cuando te conectas con eso único, ese es el momento especial que hablábamos de la conexión y de la constancia, ¿ok? Ahora, hay una historia también viejísima que se veía desde que yo estaba en la secundaria y se la conté a un papá en la consulta y muchos de los papás en consulta lo han replicado. La historia cuenta que el papá trabajaba mucho y el niño tenía un adolescente y el adolescente pensaba también que papá no lo quería porque casi no lo veía, etcétera. Entonces papá, para demostrarle a su hijo que sí, que ahí estaba, papá en las noches, cada vez que llegaba, pues papá llegaba y el niño ya estaba dormido, papá se iba al trabajo y el niño estaba dormido. El caso es que nunca se veían. Entonces papá le hacía un nudo en la sábana y le dijo a su hijo, cuando tú veas el nudo en la sábana es que yo estuve ahí, acaricié tu cabello, te di un beso de buenas noches, tú no me escuchaste, pero yo estaba ahí. Y entonces el niño, pues claro, encontraba después, todas las mañanas que despertaba, el nudo en la sábana porque su papá estuvo ahí. Y en mi consulta yo recuerdo mucho a un papá que él también, su hijo empezó a crecer y en la adolescencia pues ya los adolescentes de repente se aíslan, los papás pues de repente ya se vuelven medios contestones, rebeldes, etcétera, y ya empezaba a haber un caos, ¿no? Entonces el papá empezó a trabajar justamente este apego, la conexión genuina, la constancia, etcétera, y papá le dejaba, no hacía el nudo, pero papá le dejaba la chamarra al niño. Y les prometo que ese vínculo, ese apego, volvió a conectarse. O sea, pero aquí queremos tener esta disposición, o sea, queremos hacerlo los adultos, porque los niños siempre van a querer, siempre. Pero, pues si yo les respondo a gritos, pues cuando es niño, tu hijo te va a aguantar los gritos y se va a conectar a raíz de los gritos. Pero cuando ya son adolescentes, tu hijo ya no va a querer estar ahí. Y no sé, quien trabaja con adolescentes alguna vez te escuché, tú le vas a apretar mucho con demasiadas reglas, con demasiado, no sé, o sea, castigos, etcétera, con tu adolescente, tanto que vas a apretar que un día el adolescente se va a ir. Porque a veces quieres poner tantos límites, pero ya llegados a la adolescencia, ya no es tanto educar, sino es acompañar, guiar a los adolescentes. Así que vamos a ver qué fue lo que escribieron para ayudarles perdón, leer sus comentarios de este tema de verdad que es tan importante porque, híjole, pensamos que a veces estar presencia ahí como que es suficiente, pero a veces requiere de un poquito más. Vane Cervantes dice, justo hoy le grité a mi nena que considero es la más que se ha parecido a mi carácter y cambios de humor, pero me cuesta ya dice, últimamente ya no quiere ir a la escuela y es difícil porque hace todo lo posible por no ir y llegar tarde y eso me estresa y aún no sé cómo manejarlo y termino gritando. Vane, habría, híjole, que sentarnos a platicar. Fíjate que en marzo, digo, lo manejamos a lo largo dependiendo la dinámica de la familia como lo requiera, pero en marzo, que fue el Día de la Mujer, no es exclusivo del Día de la Mujer, pero vamos a hablar de tanto para niños como para niñas tienen el mismo derecho y hablamos mucho de los temas incómodos. Y los temas incómodos son sentarnos a platicar de todas estas cosas
que para nosotros eran temas tabú en casa, de lo que no se decía porque los padres a veces les daba mucha pena y no sabían cómo decirlo y cómo menos responder. Y entonces los padres lo echaban debajo del tapete y eran temas de los que nadie hablaba para no generar conflictos. Entonces en consulta hablamos de estos temas incómodos con toda la naturaleza. Y sí, a veces estos temas incómodos son para los padres, la gran mayoría, y algunas veces son para los niños, ¿ok? Pero aquí lo más importante, yo les digo a los papás, no dejen que los hijos crezcan hasta que ya estén súper grandes. O sea, no sé, estoy hablando a lo mejor en un ejemplo muy burdo sobre sexualidad, ¿no? Y a veces esperamos ya hasta que tengan 12 para hablar sobre el tema, dicen los papás, porque creo yo que me va a entender mejor. No, este tema se habla desde que los bebés están bien bebitos. O sea, hablar de las partes del cuerpo es hablar sobre el tema. Hablar de ciérrale a la puerta, ponle seguro, cámbiate tú solito, eso ya es hablar sobre el tema. Que cuando ya lleguemos a un punto donde tengamos que ser muy específicos, como ya hablamos con mucha naturaleza de algo que para mí yo no crecí con eso, pero yo estoy cambiando las reglas, me explico ahora con la educación de mis hijos y los niños lo van sintiendo de una manera tan natural. Y de hecho ya hoy en día los niños de verdad hablamos con ellos de muchos temas y los niños se sientan y te escuchan. El del problema somos nosotros porque no sabemos cómo decirlo. Entonces quizá, Vane, sería tiempo de que te sentaras con tu hija, con tu hijo, con tu hija, perdón, para que pudieras, vamos a sentarnos a platicar de temas incómodos. ¿Y qué quiere decir? Mira, quiero platicar contigo acerca de por qué no estás yendo a la escuela. O sea, platícame qué es lo que está sucediendo. A veces nosotros, insisto, con esos gritos lo que hacemos es desconectar. Nosotros no, perdón, los niños se desconectan porque, acuérdense otra vez, no hay empatía, no hay esta validación. Ahora, quizá algo está sucediendo en la escuela, Vane, para que tu hija evite ir a la escuela. Podrías acercarte a la escuela para preguntar nada más, o sea, maestra o una junta con algo, la directora o no sé, con la coordinadora, etcétera. Me gustaría saber cómo está mi hija, cómo le está yendo, o sea, las calificaciones, cómo la ven, porque yo he notado que no quiere venir a la escuela. Muchas veces cuando nos acercamos a las escuelas a preguntar, las escuelas no se dan cuenta porque, pues claro, son muchos niños, pero cuando ya vamos y preguntamos, entonces ya observan mucho mejor y nos pueden retroalimentar qué es lo que está sucediendo. Ahora, para que nuestros hijos quieran platicar con nosotros, necesitamos esa disposición de querer escucharlos. Yo sé que a veces los hijos, no sé, los niños pequeños, de repente mi hijo de 9 años, a veces para decir una oración, de repente todavía se traba y mi hija de 14 a veces se desespera y es respira, porque si yo lo presiono, si me desespero, se va a desconectar y ya no me va a querer decir nada. Yo necesito ser paciente. Con mi adolescente también, a veces, yo te decía, a veces soy yo la que hablo y a veces ya de repente la regaño, a veces ya le di una respuesta y ella solamente quería desahogarse y solamente quería hablar y que yo la escuchara. Eso es lo que ella necesita por ahora, pero nosotros queremos tener esa conexión. Entonces, vamos empezando, yo les diría, a hablar de temas incómodos desde que sus niños están muy chiquitos para que podamos normalizar, hablar de cualquier tema, aún por complicado que sea, para poderle encontrar una solución. Gabriela Espinosa dice, nice, me encanta el tema del día de hoy. Gabriela, bienvenida. Gabriela también nos pregunta, dice, para mí es tan difícil mantener el sano vínculo con mis hijos porque me toca de educar y poner reglas y en ocasiones ellos no solo atienden como tal, ellos sienten que mamá es mala y cruel y que quiero que respeten las reglas y que tenemos en casa. Pero quizás sientan como regaños cada vez que les recuerdo que no podemos romper las reglas y eso hace que se refugien en la tía que también los cuida y es entendible porque a la mamá le toca educar. De hecho, la tía que también los cuida es la cuidadora, o sea, los niños, de hecho yo siempre les digo a los papás, ojalá todos los adolescentes tengan a papá y a mamá porque son las dos figuras de apego seguro que los niños deben de tener. A veces tienen a los abuelos y eso es maravilloso, pero si tienen a papá y a mamá, ojalá tuvieran al abuelo, que es ese abuelo que los malcría, porque es un amor bonito que quiere sin condiciones y sin regaños. Y esos tíos que son alcahuetes también, que escuchan sin juicios. Nosotros lo que sucede con los papás es que nosotros, Gabriela, queremos educar y queremos educar sobre lo que es correcto con la estructura y claro, algo que se sale, pues es donde hay un regaño. Pero insisto, busquen momentos. Por ejemplo,
algo que me funciona mucho en la consulta es que, no sé, en consulta hacemos un juego de, no sé, ponemos una pieza ahí en medio de la mesa, ¿no? Y no sé, un juguete, un peluche o algo, y yo le voy a contar al peluche. Por ejemplo, hoy vamos a poner un timer de 5 minutos y antes de irnos vamos a hacer el juego de vamos a contarle al peluche las cosas que a mí me gustan, ¿ok? Y el juego empieza cuando yo les diga, el juego va a durar 5 minutos, cuando suene la alarma, perdón, el juego se acabó. Y una de las reglas para jugar va a ser que vamos a contarlo y que mientras estemos jugando nadie va a hacer preguntas, nadie se va a asombrar, nadie va a criticar, nadie va a juzgar, solamente queremos contárselo al muñeco, ¿no? Cuando termine el juego se recoge la mesa y se pueden ir a casa. Y de esto nadie va a preguntar, nadie se va a reír, nadie va a criticar, nada, el juego se acabó y continúan lo que están haciendo. Y yo le digo a los papás aquí, escuchen papás, escuchen. Lo único que queremos aquí es recogida de información. Pueden, Gabriela, hacer estos temas y de verdad que, perdón, estos juegos. Y cuando hacemos estos juegos no saben cuánta información sale, porque los hijos son tan genuinos, incluyendo los adolescentes. Hoy podemos jugar al no me gusta, mañana podemos jugar 5 minutos al sí me gusta, las cosas que me gustaría que en casa mejoraran, las cosas en las que yo me siento regañado, las cosas en las que no sé, me prefiero, las cosas que me parecen divertidas, las cosas que me hacen enojar, lo que tú quieras, ¿ok? Ahora, una regla para jugar a este juego, para los adultos, se trata de que yo no diga, a mí me enoja cuando tú, Laura, dejas los zapatos tirados en la entrada. Y Juan, cuando tú no haces la tarea, ¿ok? Porque estamos etiquetando y porque yo estoy haciendo responsable a él sobre lo que yo siento. Más bien aquí sería, yo me siento molesta cuando hay muchos zapatos tirados en la sala y a veces siento que me voy a caer. Nah, no me gusta ver zapatos en la sala. Eso es todo. ¿Y los hijos qué van a hacer? Ellos saben de qué estamos hablando, pero muchas veces otra vez yo hago el juicio y eso es algo que a los adolescentes les choca y tienen toda la razón porque somos bastante directos para hacer el juicio. Los niños como que lo sienten, pero no saben cómo decirlo. Claro, los adolescentes ya de una manera más clara. Y creo que esa es la parte, Gaby, donde yo como mamá, eso la verdad es que me ha ayudado mucho y en la consulta lo practicamos y funciona súper bien, ¿ok? Noemí dice, excelente tema. Mi pregunta es, ¿qué opinas de los berrinches de niños entre los 2 y los 3 años y qué ha funcionado para calmarlos? Noemí, fíjate que los berrinches que ahora ya se les llama desbordes son completamente esperados a esta edad de los 2 y 3 años porque no tienen vocabulario. Por supuesto que el cerebro termina de madurar hasta los 25 y aún así yo tengo 45 y todavía hay veces que no me puedo regular. Entonces, a veces como que esperamos mucho de nuestros niños que a los 2 3 años ellos entiendan. Entonces, ellos tienen estos desbordes porque no saben decirte que la están pasando mal, no tienen el vocabulario para poderte expresar con claridad lo que ellos están eh, pasando. Además que en esta etapa es una etapa que son exploradores de manera natural, quiere decir, el yo puedo. Y cuando no logran lo que pueden, claro, les da un desborde y entonces se pueden tirar al suelo. Es completamente esperado. ¿Ok? Entonces, más bien aquí habría que trabajar mucho en la empatía para poder entender. La próxima vez, Noemí, que tu hija haga una rabieta es, claro, tiene 2 años y todavía no sabe cómo explicar. Ahí es donde yo te decía, observa a tu hija y si se tiró al suelo porque, no sé, su hermano le tomó el vaso naranja, que tú digas, claro, estás molesta porque tu hermano te tomó el vaso naranja, ¿verdad? Bueno, ese fue su turno. El siguiente turno, ahora tu turno es el vaso de naranja, ¿ok? O sea, es esto de validar, de escuchar, de ponerse en los zapatos del otro, porque esa es la parte también donde nosotros como adultos nos desbordamos y muchas veces los hijos quieren conectarse, pero nosotros nos desconectamos porque los que entramos en rabieta somos nosotros porque no somos empáticos, no entendemos por lo que está pasando el niño. ¿Ok? Vale, ay, perdón, ya se me fue. Dice, gracias, excelente tema, muchas gracias. Híjole, acá se me fue uno que acá en la pantalla no puedo alcanzarlo. A ver, ok. Marcy Sombra dice, buen día. Dice, a mí me pasó que en cuanto mi hijo nació, no sentí ese amor del cual hablan todas las mamás.
sentía, me sentía, híjole, aquí sentía mala madre, pero realmente el vínculo lo construimos mi pequeño y yo, y al estar presentes uno para el otro. Ahora mi tema es del control de mi enojo, pero sigo haciendo todo lo que puedo para mantener mi salud mental y aquel pilar de mi hijo. Híjole, fíjate que esto que tú mencionas, la verdad es que a muchas mamás les pasa que cuando nacen el bebé, ese vínculo se cuesta, ¿ok? Y a veces cuesta porque a veces son niños que pues no son esperados, a veces no son deseados también, a veces las circunstancias de afuera también son complicadas, a veces a lo mejor también mamá tiene alguna condición y eso también a veces complica la situación. A veces también es la depresión postparto que no ayuda también y hace que este vínculo se tarde. Eso es algo también a veces muy esperado, ¿ok? Pero es donde yo les decía la verdad, o sea, la verdad para tu hijo, pero también la verdad para ti, donde cuando sientas que necesitas ayuda puedes acercarte a un profesional. Ahora, cuando estamos hablando del enojo, revisa más bien, o sea, de manera interna, qué es lo que sientes, Marci, que a veces se perdón, que a veces, o sea, trata de buscar cuál es el detonante. Algo que a mí me funcionó cuando yo estaba en sesión era que a veces si mi hija, por ejemplo, derramaba un vaso de leche, a veces yo, ay, pero ¿por qué tiraste el vaso de leche, no? A veces no era ella, a veces yo me di cuenta que era ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que tirar un vaso de leche? ¿Sabes? Si yo te dije que permaneciera sentada, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Ok? No era mi hija, era a veces el vaso de leche, ¿no? A veces el vaso de leche sucedía a las 8 de la noche. Yo les he platicado que yo desde las 6 de la tarde yo ya estoy cansada. Yo lo que quiero es que mis hijos se vayan a dormir para sentir que necesito ir a recargar baterías, ¿no? Esa parte también hay que reconocerla, que a veces ya estamos muy cansadas o muy sobreestimuladas y a veces lo confundimos con enojo, pero más bien estoy sobreestimulada y claro, lo expreso con enojo. Algo que a mí me funciona en sesión es, de ese vaso de leche que se derramó, soy yo la adulta la que está enojada porque se cayó el vaso de leche, o soy yo la Mónica pequeña, la niña de 5 o 6 años que está enojada porque se cayó el vaso de leche. Y entonces eso me hace como ubicarme porque digo, claro, si soy yo la adulta, la verdad es que un adulto sabe que un vaso de leche, vamos, no es grave. Ahora, claro, yo sé que a lo mejor mi hija estaba juguetona, claro, a lo mejor sé que mi hija no lo, o sea, un niño no, de verdad que un niño no quiere hacerte molestar, eso por favor que les quede claro a todas las mamás y a todos los papás, un niño no se levanta todas las mañanas y dice, quiero molestar a mi mamá y le voy a hacer la vida imposible. En lo que, al contrario, un niño quiere ver feliz a su mamá y quiere ver feliz a su papá. Incluso los niños pueden ser complacientes para que mamá lo quiera. Pero aquí la situación es que yo me di cuenta que algo había de cuando yo era niña que, claro, me detonaba con el momento de tirar el vaso de leche. Y entonces empecé yo, claro, no soy otra vez como adulta, un adulto puede resolverlo de manera muy tranquila, es lo que se esperaría. Y claro, una niña de 5 o 6 años, yo, Mónica, desbordada, pues claro, con mi hija de 8 pues aquí hacíamos un conflicto. Eso me ayudó mucho. Y ya me tocó, por supuesto, a mí ya manejarlo de una manera ya en terapia individual. ¿Ok? Y aquí Gabriela Nápanga dice, estoy siendo madre a distancia y tengo dificultades con mis hijos, más aún con mi adolescente. ¿Ok? Que me preguntas, Gabriela, si doy consulta para adolescentes y mis hijos en Perú. No, Gabriela, conmigo nada más son los niños hasta los 12, 13 años, ya cuando están un poquito más grandes ya los refiero con alguien más. Y si gustas, por favor, escríbeme en privado para yo mandarte el dato o te lo voy a poner aquí ya que terminemos con Daniela. Daniela está aquí en Tijuana y así trabaja con adolescentes, pero yo siempre les hago la recomendación de que procuren buscar a alguien presencial porque funciona mucho mejor, funciona incluso mucho más rápido porque si hay esta conexión entre el niño o el adolescente con el terapeuta y funciona mucho mejor. ¿Ok? Y en cuanto a la distancia, Gabriela, que manejas, o sea, trata ahora sí que a la antigüita hacerle cartas físicas y mandárselas por correo, trata de hacer videollamadas también. Por favor, traten de no compensar con cosas materiales porque los niños confunden eso con el amor y al rato te quieren ver, pero no por el amor que les puedas dar o la necesidad que tengan de ser vistos, sino por las cosas materiales que le puedas dar. Entonces, eso, por favor, no lo hagan.
¿ok? Dice Dul Johnny, dice, y sí, en casa el apego es con uno de los padres, es decir, uno de los dos es presente, no disponible, les afecta a los niños. Pues la intención es que yo les decía, un niño, pues nació de papá y de mamá y lo ideal sería que tuvieran a su papá y a su mamá como apego seguro, pero no siempre es así. Entonces, de los dos que se esperarían, ojalá al menos tuvieran uno disponible. Con ese uno es suficiente. Resulta cuando me dice la mamá, híjole, es que el papá no puede venir, con mamá es suficiente. Sí, papá, porque de hecho hay niños que pues no conocen a su papá en toda la vida, entonces pues obviamente el papá no va a venir, con mamá es suficiente. ¿Ok? Claro, ahora, si trabajamos también esa parte del papá presente, no disponible, pues también aquí es algo que trabajar. O sea, no quiero decir que no les afecte a los niños, porque al final, acuérdense que ahorita que platicábamos, cómo fomentarlo es esta disposición de estar ahí, porque la manera en la que los niños ven la dinámica entre los padres es la manera en la que ellos aprenden a relacionarse con otros. Y yo siempre les digo a los papás, por ejemplo, en el caso de un papá, con el caso de las niñas, o sea, es esta primera relación que se tiene entre la niña y el papá, que es la manera de cómo socializamos con el sexo opuesto. Y digo, hay quienes dicen no es una regla, pero mucho se ha visto eh, que, por ejemplo, cuando crecemos, o sea, buscamos de manera inconsciente, incluso físicamente, o sea, las mujeres, a un hombre que se parece mucho físicamente incluso al padre y es muy similar en el comportamiento al padre. Entonces, si es un padre que está disponible, o sea, de verdad, otra vez regresamos a la autoestima, hay una buena selección de una buena persona, porque pues construimos, educamos a una buena persona. Entonces, sí me explico, o sea, esto es todo como una bola de nieve. Aquí sería otra vez del papá que no está disponible, que tanta conciencia tiene de que no está disponible, Dulce y que quiera estar presente, aunque sea como por pequeños momentos. Ahora, se entiende que a veces los papás no están disponibles emocionalmente porque no pueden. También, insisto, porque no quieren, se vale. Y a veces pues, es donde yo te decía, de tener un papá presente que esté gritando todo el tiempo, pues mejor nada más que esté mamá presente dando amor y que papá, pues si no quiere estar haciendo apego con sus hijos, es triste, pero a veces es solamente que tenga un adulto seguro donde el niño pueda estar. A eso me refiero, ¿ok? Así que antes de que se me vaya, les voy a recomendar este libro, se los voy a dejar de tarea. Ya lo pueden encontrar en audio también. Y digo, está muy mal que yo les diga que lo pueden buscar en PDF, pero creo que lo pueden encontrar en PDF. Y el libro se llama Transforma las heridas de tu infancia de Anamar Orihuela. Anamar es una psicóloga reconocida aquí en México. Ella tiene otros libros, pero la verdad es que este es de mis favoritos y yo siempre se los recomiendo a los papás porque habla justamente de ese apego, de las formas de amar. Y las heridas de la infancia habla de, o sea, ¿cómo fue tu infancia? Si durante tu infancia viviste el rechazo, ¿cómo la viviste? Porque, o sea, ¿cómo fuiste de niño? ¿Cómo eres ahora de adulto? Pero también viene una parte donde es ahora cómo eres de padre, cuando tú viviste el rechazo, cuando viviste la humillación, cuando viviste el abandono, cuando viviste la traición. ¿Cómo fuiste de niño, cómo eres de adulto y cómo eres de padre? Y te da esa retroalimentación para que tú puedas encontrarte, porque todos tenemos una, a veces algunos tienen dos o tres, dependiendo o sea, nuestra infancia. Y ya que la reconociste, entonces tú empieces con esa conciencia a empezar a hacer mejoras para que puedas educar mejor a tus hijos. Y de hecho este libro se hizo, no recuerdo si se hizo antes o después, pero hay otro libro que se llama, denme un minutito porque se lo tengo por aquí. Aquí atrás tengo mi apartado de libros. No recuerdo cuál se hizo primero de estos dos, pero estos dos van de la mano. Y es para hombres y mujeres, ¿ok? Porque este, por ejemplo, dice hambre de hombre. Y este lo que habla es que es la manera en la que yo crecí, de acuerdo al rechazo, a la traición, etcétera, de acuerdo a estas formas en las que yo me aprendí a vincular con las personas, es la manera en la que yo busco pareja.
¿Ok? Otra vez, este es para hombres y mujeres y este también para hombres y mujeres, porque dice hambre de hombre, pero es hambre de mujer también. O sea, cómo me vinculo con, con esas personas de acuerdo a mi infancia. Entonces, ella siempre le han preguntado a ella cuál se lee primero. Pues no puedo decirte cuál se lee primero, porque lees este y yo te diría después te echas este, pero si ya leíste este, pues síguete con este, porque es como que van juntos de la mano. Y es eso, o sea, los apegos de verdad que sí nos impactan por mucho las maneras de querer. Entonces, para un niño, o sea, nunca se va a sustituir la ausencia de un papá, jamás. La ausencia de una mamá jamás se va a sustituir, pero los niños buscan, yo te decía, ese apego, esa conexión de adultos disponibles y siempre les digo a los papás, por ejemplo, a los niños que dicen, bueno, si no hay un papá, o sea, porque nunca lo conoció, pues ahora qué pasa, ¿no? Lo que me preguntaba Dulce, o sea, ¿será que va a tener alguna afectación? Siempre está como el abuelo, a veces está ese abuelo, a veces está ese tío, insisto, a veces en la escuela hay esa figura paterna que le da seguridad a los niños. De hecho, hay un youtuber y es un señor, la verdad no recuerdo ahorita cómo se llama porque lo posté en la página hace mucho tiempo, pero es un papá que ya es un señor y él hizo un canal porque él no tuvo un papá y a él le hubiera gustado tener un papá para decirle cómo afeitarse, cómo, no sé, hacer cosas de que enseñan los papás. Bueno, él no lo tuvo. Entonces, él abrió un canal enseñándole a los niños las cosas que enseñan los papás. Y si mal no recuerdo, ese papá ahora tiene como grupos donde ahora vienen los jóvenes a hacer, a aprender justamente esas cosas que enseñan los papás. Entonces, me refiero que vamos a buscar esas figuras que hagan esos roles, insisto, los abuelos, los tíos, a veces los hermanos mayores, a veces el tío, no sé, o sea, que construyan esas figuras y a veces el papá desafortunadamente que no puede o no quiere. Y yo siempre les digo, si papá no quiere y papá no puede, es triste para un niño, pero está perfecto. Porque creo que, insisto, le afecta más donde hay un papá que está presente, pero está gritando todo el tiempo, que está castigando todo el tiempo. Papás que son abusivos, aunque estén presentes, eso es algo muy terrible para un niño. Yo te decía, cuando a veces un niño no tiene un papá y que a veces se imagina, ¿cómo sería mi padre si mi padre estuviera aquí? A veces a las mamás eso les duele, pero créanme que lo que han contado en los adultos que han tenido padres abusivos es triste porque ese padre que otros imaginan cómo sería, yo lo tengo y lo tengo de manera constante y no se va. O sea, y no hay mejoras. Eso es como lo triste. Entonces, digo, al final cada quien va a hablar desde su propia historia, pero hay afectación quizá un tanto, pero un niño necesita sentirse querido por al menos uno de sus adultos. Así que, pues nada, ahora sí, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Recuerden que este video se queda aquí en Facebook durante 30 días, después Facebook lo elimina por la cantidad de tiempo, porque pues ya no puede almacenar videos tan largos, el formato ya cambió, pero se queda allá en YouTube para que vayas y me busques, igual me encuentras como Sigmónica Ruiz y los videos se quedan allá guardados, allá los puedes ver todas las veces que quieras y sígueme en Instagram, allá también me encuentras como Sigmónica Ruiz y allá les pongo también videos chiquitos, reels como estos, información, pero pues aquí es donde estoy de manera mucho más constante. Así que nos vemos la siguiente semana. Acá arriba ya vas a estar viendo en la portada el tema que vamos a estar hablando y si tú le picas ahí al apartado de eventos vas a ver todo lo que ya hay para junio, julio, agosto y no recuerdo si ya subí septiembre también, pero ya septiembre también ya está agendado con temas. Si tienes algún tema que sea de tu interés, por favor, escríbemelo, pero ya no me lo escribas aquí, por favor, porque se me pierde entre tanto comentario, pero si me lo mandas en privado, con mucho gusto, ahí lo voy a leer y lo voy a anotar. Ahora sí, nos vemos la siguiente semana. Bye.